porque vamos a hablar de la filosofía que se desarrolló en el Perú y por ende en Latinoamérica, ¿sí? ¿Correcto? Bien, no sin antes te doy las claves de la semana pasada. Toma apuntes, por favor. Toma apuntes, ¿sí? La número 1, letra C. Número 2, letra beso. Número 3, C. Número 4, dedo. Número 5, letra A. Te repito, 1C, 2 beso, 3C, 4 dedo y 5A. Ese de la semana pasada, ¿ya? Muy bien. Bien. A ver. El día de hoy vamos a ver, como le decía, ¿no?, la filosofía que se desarrolló en el Perú y también, obviamente, en Latinoamérica, ¿ya? ¿Qué temas va a abarcar este capítulo? Vamos a hacer una introducción necesario para poder, como se dice, dirigir este tema. Se habla de la filosofía de la época colonial con la escolástica, ¿sí? La filosofía de la emancipación con la ilustración, la filosofía de la época republicana con el romanticismo, también con el positivismo, ¿no? La reacción espiritualista y, en general, los problemas de la filosofía latinoamericana, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que buscamos con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué objetivo buscamos? Bueno, primero explicar las ideas principales y determinar la secuencia de los periodos escolásticos, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo, ¿no?, que se determinó en el Perú. ¿Está bien? ¿Ya? Y también veremos los problemas de la filosofía latinoamericana. ¿Ya? Que conste, ojo aquí, que conste que cuando uno habla de filosofía peruana, esta filosofía peruana no termina con la reacción espiritualista, ¿ya? No termina con esta propuesta espiritualista que abarcó hasta el año 1920 aproximadamente. No, porque de ahí sigue la generación del centenario, que del 20 al 40, con José Carlos Mariátegui, Aya La Torre, ¿sí?, con el señor Antenor Orrego. Después abarca del 40 al 60 con Guardia Mayorga, Miro Quesada Cantuarias, ¿sí? Y después de 60 al 80 con Salazar Gondi, con Víctor Lee Carrillo, con Gustavo Gutiérrez, ¿no?, que está todavía vigente, ¿no?, Padre Gutiérrez, que vive en España, ¿sí? Y luego viene la filosofía del año 80 al año 2000, ¿no?, donde está, pues, Silva Santisteban, Lora Can, Rivara de Tuesta, María Luisa, David Sobrevilla, Walter Peñalosa. Y después del año 2000 hasta el año, bueno, que estamos aún viviendo aquí, el año 2020, ¿no?, hay un gran filósofo peruano, Gustavo Flores Quelopana, ¿no?, que en un simposio, en un congreso, ¿no?, diserta sobre la historia del pensamiento filosófico peruano con tendencias actuales, y nos habla, pues, de una filosofía conformacional, una filosofía cívica, una filosofía estético-antropológica, con muchos peruanos, ¿no?, que están, ¿no?, emergiendo, ¿no? ¿Está bien? Y como están emergiendo no son muy conocidos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? O sea, hasta ahora decía de filosofía, pero por razones de esta misión, San Marcos te pide que conozcamos hasta la reacción espiritualista de Iberico y del señor Alejandro Deusto, ¿no? O sea, hasta ahí. No vas a pensar que ahí quedó, no. Hasta ahora sigue haciendo filosofía, ¿ya? Y en América Latina también igualito, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el término Latinoamérica implica todos aquellos países, creo que lo sabes, todos aquellos países que tienen más bien la lengua, ¿no?, que se origina del latín, ¿no? Y esto abarca, pues, desde México hasta el rincón de América del Sur, ¿no? O sea, en este caso, la Tierra del Fuego, ¿no?, en la frontera de Chile con la Argentina, ¿no?, hasta el Polo Sur, ¿no? O sea, desde México hasta el fondo entre Chile y Argentina,
¿sí? A eso se le llama Latinoamérica, ¿correcto? ¿Está bien? Eso se le llama Latinoamérica, ¿ya? Bien, bueno, bien, vamos a establecer, entonces, nada menos que lo primero, ¿no? Una introducción necesaria, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, en sí, la filosofía peruana no ha sido, pues, ajena, ¿no?, al desarrollo que ha tenido la filosofía en Latinoamérica, ¿ya? ¿Correcto? La filosofía, en este caso, latinoamericana, como le puso el filósofo peruano don Augusto Salazar Bondi, ¿no?, manifiesta que es copia de la europea, ¿no? Por lo tanto, es una filosofía inauténtica, ¿ya? Inauténtica, ¿ya? Por las condiciones de su desarrollo, de dependencia y pobreza, en la que se encuentran los países latinoamericanos. Esto generó que en sí surgiera un pensamiento auténtico. Eso lo dice nuestro filósofo peruano, don Augusto Salazar Bondi, samarquino él, ¿eh? Samarquino, ¿correcto? ¿Ya? Un hombre muy culto, muy erudito, pero al mismo tiempo muy humano, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Bien, por lo tanto, señala y establece, ¿no?, que si la filosofía latinoamericana es una copia de la europea, es inauténtica, por ende, cualquier nación que está dentro de Latinoamérica también tiene a bien considerar una filosofía inauténtica, ¿no?, como la peruana. Entonces, si la filosofía latinoamericana es inauténtica, ¿no?, la peruana también es inauténtica. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Por qué es inauténtica la filosofía en Latinoamérica y en Perú? Porque somos países subdesarrollados, somos países dependientes, pobres, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, no solamente somos dependientes a un nivel económico, sino también dependientes en la política, dependientes en el plano social, dependientes en la cultura, por ende, ¿sí? Entonces, no se puede desarrollar un pensamiento netamente auténtico, ¿ya? Sino es imitativo, ¿ya? Eso lo dice don Augusto Salazar Bondi, ¿sí? Pero siempre hay unos a favor y otros en contra, ¿no? El que está a favor, que la filosofía sí es auténtica, es el filósofo mexicano Leopoldo Sea, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? El señor Leopoldo Sea señala que la filosofía latinoamericana en sí, en un inicio, no lo fue, ¿ya? Pero tuvo la capacidad de adecuar el pensamiento europeo a las necesidades de Latinoamérica o de la región, ¿ya? Entonces, eso en un momento era posible, el surgimiento de una filosofía original. Entonces, en un inicio era imposible decir que era auténtica, que era originaria, ¿no?, de aquí mismo, de América Latina. No dice, no, fue invadida por los europeos, correcto, pero en un momento dado, poco a poco, va a ir adecuándose a las necesidades propias de la región, o sea, de América Latina, y de un momento a otro hará posible el surgimiento, pues, de una filosofía original, ¿ya? Ambos tienen, a bien, gente que lo respalda, ¿sí? ¿Ya? Pero viéndose, hasta ahora está esto señalado así, hay entredichos, pero haciendo una conclusión, ¿sí? Haciendo una conclusión, más se establece que la filosofía latinoamericana es inauténtica, es imitativa, es una copia fiel de lo europeo, ¿sí? Por las razones expuestas, ¿no?, por el señor Salazar Bondi, y no solamente él, sino otros también, que después lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, nosotros decimos esto, ¿no? ¿Ya? En consecuencia, en sentido estricto, solo es posible hablar de filosofía peruana a partir de la implantación de la cultura occidental en nuestro país, es decir, con la invasión de los europeos españoles. Entonces, la filosofía como una disciplina, la filosofía como un instrumento de entendimiento de la realidad, y la filosofía como un camino a descubrir el saber, ¿no? No ha sido oriunda de la que tenemos, no es oriunda de aquí, tampoco ha sido auténtica, ¿correcto? Sino ha sido importada desde España, ¿no? Y en toda América, importada por España, importada por Portugal, por Francia, por Inglaterra, que llegaron aquí, ¿no es cierto?, a esta parte del mundo, ¿correcto? Entonces trajeron
su idioma, trajeron sus costumbres, trajeron sus creencias, ¿no? Trajeron también la filosofía que imperaba en Europa, ¿ya? No te olvides que esto aparece, pues, ¿no? Con el descubrimiento de América, y posteriormente ya en el Perú, exclusivamente del Perú, ¿no? Con la presencia, ¿no? Del señor Pizarro, ¿no? Hernando de Luque, Almagro, ¿no es cierto? Y trajeron también la filosofía, que en ese entonces, estamos hablando de 1532, siglo XVI, que en ese entonces, básicamente, era una filosofía escolástica, o sea, una filosofía que tenía la dirección de Santo Tomás de Aquino en Europa, una filosofía, una renovación de Aristóteles. ¿Con quién? Con Santo Tomás de Aquino, ¿correcto? Obviamente, esto recogía, pues, los anteriores a Santo Tomás, ¿no? O sea, también tendríamos que hablar de la propuesta de San Agustín, de San Anselmo, de San Aventura, ¿no? Que tenían a bien una manera de explicar lo que viene a ser la realidad, ¿no? Y mucho más atrás, de los filósofos lingüísticos romanos, de los filósofos griegos propiamente dicho, Platón, Aristóteles, Sócrates. Bueno, todo ello, con todo ello venía el europeo acá, ¿no? Y aquí estamos con otra visión, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, por eso que en sentido estricto, solo es posible hablar de filosofía peruana a partir de la implantación de la cultura occidental en nuestro país, ¿correcto? ¿Ya? Es decir, con la llegada de los españoles. ¿Está bien? ¿Ya? Eso tenlo muy presente, ¿sí? Anda anotándolo como algo que resalta todo esto, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro país, no? ¿Qué pasaba en nuestro país, no? ¿Qué ocurría en nuestro país, no? Bueno, no olvides que tenemos un pasado prehispánico, ¿no es cierto? Había un pensamiento prehispánico. ¿Qué implica un pensamiento prehispánico? O sea, antes que lleguen los españoles, ¿no? Antes que lleguen los españoles, ¿correcto? O sea, antes que lleguen los españoles teníamos muchas culturas, ¿no es cierto? ¿No? Está bien, Chavín, Tiahuanaco, Lomochica, Paracas, etcétera, ¿no es cierto? Todos ellos tenían a bien un entender de su realidad, ¿ya? Un entender, un saber de su realidad, ¿correcto? ¿Ya? Un imperio o una cultura no solamente se muestra por el simple hecho de organizarse políticamente, no solamente se muestra por una organización social, ¿no? Ni por un desarrollo económico, no, ¿ya? Sino que también, en este caso, ¿ya? En este caso, estamos nosotros estableciendo la necesidad, ¿no? Me está pidiendo que vuelva a esta diapositiva a través del chat. Lo estoy haciendo mientras explico lo que viene, ¿ya? Se está estableciendo que no solamente había eso, sino también se quería establecer cómo es que esto se originó, cómo es que esto surgió, ¿no? Cómo es que esto apareció, ¿no? Por ejemplo, el imperio incaico, ¿no? ¿Cómo así apareció? ¿Ya? De nada, Nelson. Estoy respondiendo al chat, ¿ya? Entonces, eso fue una pregunta, ¿no? ¿Cómo apareció? Y ojo, no solamente en la cultura andina se dio esto, ¿no? En todo lugar siempre se establece un querer establecer, o querer conocer, perdón, un origen, ¿no? Los romanos, ¿no? Con Rómulo y Remo, la loba, ¿no? ¿Está bien? Los persas con Zoroastro, ¿no? ¿Está bien? Los griegos con la mitología griega, o sea, querían establecer cuál es el origen. Técnicamente, estimados alumnos, técnicamente a eso se le llama cosmovisión. O sea, la cosmovisión es el hombre y su entorno. ¿Cómo es que ha llegado a lo que ha llegado? ¿No? Entonces, ¿por qué somos lo que somos? ¿Cómo esto apareció? Entonces, en la cultura andina, ¿no? que obviamente se enriquecía de la cultura pre-incas, ¿no? ¿Ya? Se enriquece y comienzan a buscar una explicación a su origen. Entonces apelan a mitos y a leyendas. Recordarás tú la leyenda de los hermanos Aya, la leyenda de Manco Cápac y Macamaocllo, ¿no? Entonces, ellos buscan una explicación
que en sí satisfaga allá. Así se originó todo esto. ¿Me entiendes? Correcto. ¿Ya? Eso, entonces, se llama cosmovisión. Entonces, antes que lleguen los españoles a nuestra tierra, había un pensamiento prehispánico. Un pensamiento prehispánico. ¿Sí? ¿Ya? No había una filosofía. Había un pensamiento prehispánico. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Que era una síntesis, ¿no? De lo anterior, de los pre-incas, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, hablamos de una cosmovisión, como ahí dice, ¿ya? Entonces, esta síntesis se llama síntesis del pensamiento incaico, ¿ya? Ellos, ¿cómo veían su cosmovisión? Ellos, ¿cómo veían al hombre andino? ¿Cómo lo veían, no? ¿Está bien? Ellos lo veían así, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Lo veían así. Había una zona superior al cielo, el Jalampacha, ¿ya? Que está habitada por dioses celestes, el sol, la luna, las estrellas, el trueno, los rayos, la lluvia, etc. Lo que tú ves acá, ¿no? Así era el mundo para ellos, ¿no? La zona superior al cielo, el Jalampacha, ¿no? Ahí está el Viracocha, ¿no? Ahí está el dios, pues, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Ya? Y también había una zona intermedia o media, que era la tierra, que era el Caipacha, ¿no? En esta Caipacha habitaban hombres, animales, plantas, ¿no? Ciertos espíritus terrestres, ¿correcto? ¿Ya? Que los sapos, ¿no? Los sapos, ¿no? ¿Ya? Y también estaba nada menos que la zona inferior o el subsuelo, ¿ya? El Utcupacha, ¿ya? Que estaba habitado por muertos y los gérmenes, ¿no? Que esta parte de acá. Esa era la cosmovisión incaica. Ese era el pensamiento incaico. Así, entre comillas, se explicaba su entorno del hombre con su ambiente. ¿Está bien? Esa interacción del hombre con su ambiente, ¿no? Eso era el pensamiento prehispánico. Antes que vengan los españoles, así se pensaba. Ojo, y ese pensamiento es muy similar a lo que lo tenían los aztecas, los mayas, que eran las altas culturas. ¿Ya? Ese pensamiento más o menos era así, de esa característica. ¿Correcto? Era de esa característica. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, no se podía hablar de filosofía, ¿no? Decir, ama Yuya, ama aquella, ama suya, no sea ladrón, no sea mentiroso, no sea ocioso. Eso no es filosofía, son preceptos, son ciertos mandatos. Hacer filosofía es cuestionar, es problematizar, ¿correcto? ¿Ya? Es criticar, utilizar la racionalidad, ¿no? ¿Está bien? Y hacer lo que se llama escuelas, enfoques. En el Imperio Incaico no se hizo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no era un Estado democrático, de libre pensar, que cada hombre podría decir su pensar. No, es un Estado teocrático, ¿no? Mandado por el dios Inti, ¿no? Con la visión del Viracocha, que se exigía ciertas cosas que se tiene que hacer, que el Inca era pues un semidios. O sea, esos pensamientos eran pues ajenos a lo que en sí podría un contexto, ¿no? Favorecer un pensamiento filosófico. Pero sí es un pensamiento prehispánico, que le sirvió para entender al hombre y su contexto. ¿Está claro? ¿Está bien? Quiero que ustedes comprendan eso. Entonces, no hubo filosofía en el Imperio Incaico, pero sí hubo un pensamiento prehispánico, como lo hubo con los mayas, como hubo con los aztecas, y más aún, pues, ¿no? Con las culturas menores, ¿no? Están los chichas, los mapochos, etcétera, ¿no? Entonces, eran culturas menores. Ellos también tenían su cosmovisión, ¿ya? Pero esta era la cosmovisión que en sí se tenía en la época prehispánica en nuestro suelo. ¿Está claro? Ya entonces no podemos hablar, pues, ¿no? De una filosofía existente en esta parte del Perú, ¿ya? Y por ende tampoco en Latinoamérica, ¿ya? Muy bien. Entonces, siguiendo esta línea, vamos a ver, ¿no? Lo que correspondería después. Esta es la introducción, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver, ¿no? A la filosofía, ¿no?
que ya hubo en el país, ¿no? Estamos hablando de la época colonial. Estamos hablando de la filosofía escolástica con la cual llegaron los españoles. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Filosofía de la época colonial, la escolástica. Ya estamos hablando de filosofía en el Perú. ¿Ya? ¿Correcto? Con la época colonial. ¿Ya? La escolástica, ¿no? Llega al Perú básicamente a partir de 1550 y abarcó hasta casi la mitad del siglo XVIII. ¿Está bien? ¿Correcto? No te vas a olvidar. Entonces, llega al Perú a través de los españoles, ¿no? De 1550 hasta mediados del siglo XVIII. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ustedes recordarán, ¿no? Que llegaron, ¿no? Francisco Pizarro, Almagro, ¿no? Y Hernando de Luque, ¿no? Pero no solamente ellos, ¿no? Sino vinieron también con un contingente de personas, entre ellas el padre Valverde, ¿no? ¿Te acuerdas? Y el padre Valverde era un sacerdote dominico, ¿sí? O sea, pertenecía a la orden de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, ¿sí? ¿Ya? Y él fue el que le entregó la Biblia a Atahualpa, ¿te acuerdas? En la Plaza Mayor de Cajamarca, y simplemente Atahualpa nunca en su vida había visto un libro, nunca en su vida había tomado en sus manos un libro, ni tampoco sabía qué era ese objeto, ¿sí? Correcto. No es simplemente, pues, para ir algo extraño, ¿no? Y simplemente lo deja caer o lo bota, y entonces se ha entendido eso como blasfemia. Y fue así una justificación para atacar, ¿no? Bueno, la escolástica llega, ¿no? Al Perú entonces con los españoles. ¿Qué buscó? Buscó fundamentar teóricamente la concepción religiosa del mundo. Llega al Perú a través de los españoles con las órdenes religiosas de los dominicos, los mercedarios, jesuitas y franciscanos, ¿sí? En el mundo católico, ya, los que en sí son los pastores de iglesia son los sacerdotes, ¿sí? Ahora, el sacerdocio, que es un magisterio, ¿no? Que se estudia, como cualquier profesión que estamos hablando de contabilidad, educación, medicina, ¿sí? Ser sacerdote implica estudiar. Hoy hay que estudiar, hay que postular, ingresar y llevar cursos, ¿no? Y caramba, luego ya viene todo una preparación mucho más, en este caso, espiritual, ¿no? Que hace posible que se logre alcanzar, optar, ¿no? En este caso, el título de ser sacerdote. Muy bien, los sacerdotes, no todos son del mismo lugar que salen, sino en función a qué orden tú vas a estudiar, ¿no? ¿Está bien? Los dominicos son los que son de la congregación de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Los mercedarios, ¿no? Que corresponden más en este caso, a la merced de la Virgen María, ¿no? Los jesuitas a San Ignacio de Loyola, ¿no? Y los franciscanos simplemente a Francisco de Asís, ¿no? Entonces, ellos son órdenes, son congregaciones, ¿está bien? Que también de ahí salen las monjas, los laicos, etc. Entonces, los dominicos, ¿ya? Fueron la primera orden de llegar acá a América Latina, al Perú, ¿ya? La primera orden, ¿no? Son los que son, pues, su hábito es negrito con blanquito, parecen unos pingüinitos, ¿no? Es lo que seguramente tú has visto en la imagen de San Martín de Porras o Santa Rosa de Lima, o de, en este caso, San Juan Macías, ¿no? Que fueron peruanos y que fueron los primeros santos de toda América Latina. Fueron peruanos, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta que tiene su hábito negro con blanco, ¿no? Ya, esos son los dominicos, ¿no? Que es muy distinto a los franciscanos, que es todo marrón. Que es distinto a los mercedarios, que es todo blanco y en el pecho tiene, ¿no? Nada menos que la presencia de la Virgen María. O los jesuitas también, que son todo blanco, ¿no? Y que en sí son los que más están dedicados a la parte cultural, casi científica, ¿no? Los franciscanos más son misioneros, ¿no? Los mercedarios son más llamados a ayudar a personas en la salud, ¿no? Y los dominicos más son formativos y educativos, ¿no? Porque cada uno tiene su función, ¿ya? Bueno, entonces, la primera orden que llega fue los dominicos, y los dominicos, caramba, pues, eran netamente
estudió Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino era dominico, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Los dominicos asumieron funciones docentes desde una perspectiva escolástica, ¿ya? De la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? De las ciudades del Cusco y de Huamanga. Y ellos también fundaron colegios. Ellos fundaron colegios en el país nuestro. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está claro, no? ¿Está bien? Bueno, ya he dicho que lo demás, porque los jesuitas son de San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola, ¿no? Los mercedarios que siguen la presencia de la Merced de la Virgen María, ¿sí? ¿Ya? Y los franciscanos de San Francisco de Asís. Me está preguntando esto en el chat. Bueno, entonces, ¿cuál fue la función escolástica a través de los mercedarios en el país, a través de los dominicos en el país? Allá tomó funciones docentes en la Universidad de San Marcos, ¿no? En la Universidad de Cusco y de Huamanga, fundaron esas universidades y también fundaron, ¿no? Una serie de colegios, lo fundaron, ¿ya? Una serie de colegios que en sí daban a conocer, pues, a través de ello, ¿no? Nada menos que el estudio de filósofos clásicos y medievales, ¿no? ¿Qué hacían ahí? Bueno, simplemente estudiaban a los filósofos clásicos y medievales. ¿Está bien? Ya estudiaron, pues, a Platón, a Aristóteles, a los helenísticos romanos, y a los medievales, a San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, y especialmente a Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué hacían? Leían sus obras, ¿no? Y las discutían, disputaban, ¿no? De viene disputati. Disputati es disputar, o sea, discutir, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, así van aprendiendo, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Mira, esa es una clase, ¿no? En el Convitorio Real de San Carlos, que fue el primer colegio aquí en el Perú. Clases en el Convitorio Real de San Carlos, ¿no? Ahí está el maestro, ¿no? Con su lectura a la mano, su libro, ¿no? Y los estudiantes también con su libro, ¿no? Unos acá, otros acá, y se disputaban, ¿no? ¿Ya? Está bien, a través de eso llegaban a conclusiones y saberes, ¿no? Esta es la fachada, aquí en Lima, del Convictorio Real de San Carlos, que posteriormente se convirtió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Ya? Esto que está acá es lo que tú, si has ido al centro de Lima, viene a ser el parque universitario, ¿no? Y esto es muy conocido como la Casona de San Marcos, ¿no? La Casona de San Marcos, ¿no es cierto? Y lo que está al costado, siempre con su iglesia, hoy es el Panteón de los Próceres, ¿no? Aquí hay muchos próceres, ¿no? Enterrados, ¿no es cierto? Está bien, por acá sería el Girona Zángaro, y por acá la Colmena, ¿no? Y acá está el Parque Unitario de esta altura, ¿no? Por acá estaría Bancay, ¿no? Bueno, ubicándote, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Bien, entonces fue la primera universidad, ¿no? En América incluso, ¿ya? Y colegios que fundaron, ¿no? Por ejemplo, este es el colegio Santo Tomás de Aquino, de la Orden Dominica, ¿no? Ahora sí tú no ves el colegio, es diferente, es una foto antiquísima, ¿no? ¿Está bien? Antiquísima. Y esta es su parte interior, ¿no? En su segundo piso, que ya nadie sube, porque está tembleque, ¿no? Ancho, ¿no? Y cada una de estas puertas son aulas, eran aulas, ¿no? Imagínense esas aulas, ¿no? Inmensas, ahora no se ve así, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, ¿ya? ¿Correcto? Bien. ¿Qué es lo que trataron exclusivamente en la escolástica? Trataron problemas teológicos de la condición humana de los indígenas, orientada a someter sus conciencias a la aceptación de una jerarquía social y política rígida por los españoles, ¿ya? Como también la justificación, en este caso, de la guerra. ¿Está bien? O sea, ¿qué te quiero decir? Ellos comenzaban a establecer si era verdad, si los indígenas encontrados en esta parte de América, ¿no? Y de toda América, si eran humanos o no eran humanos, ¿no? Bueno, si eran humanos tenían alma. ¿Y por qué son tan salvajes? ¿Por qué tanta idolatría a ídolos? ¿No? ¿Por qué tanta adoración a los astros? ¿No? Entonces, ¿qué tienen? Decían, ¿son seres humanos o no son seres humanos? ¿Ya? Y también buscaban la justificación de la guerra, ¿no? La justificación de la guerra. ¿Ya? Esto no solamente fue en el Perú, esto fue para América Latina en general, ¿ya? Para América Latina en general, ¿correcto?
Entonces hubo una gran rivalidad. Unos estaban a favor, ya, que el indígena, el aborigen de América, el indígena y el aborigen del Perú eran seres humanos, son seres humanos. Por lo tanto, ¿no? Se merecen el respeto y la consideración. ¿Quiénes eran los que estaban a favor de ellos? Por un lado está Francisco de Vitoria, español, ¿ya? También dominico, y Fray Bartolomé Las Casas, también dominico, sacerdotes, ¿sí? ¿Ya? Ellos estaban a favor, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ellos consideraban, ¿no? Ellos consideraban que cómo era posible establecer de que no eran seres humanos. ¿Por qué? Ellos tenían ya nada menos que un territorio ganado. Ellos tenían una organización política establecida. ¿Está bien? Ellos tenían sus creencias en dioses determinados así. Ellos tenían su orden jerárquica, incluso tenían sus monarcas, ¿sí? Ellos tenían a bien todo un aparato establecido como un imperio. Y entonces, ¿cómo es posible que uno tenga que considerar que no eran personas, que no eran seres humanos? ¿Correcto? ¿Ya? Y eso no es así. ¿Está bien? Francisco de Vitoria, él vivía en Salamanca, en España, ¿sí? Y él era una persona que no tenía pelos en la lengua. Él de frente lo decía, con suma autoridad y también respeto. ¿Y a quién le decía? Lo decía en su propia cara al rey Carlos I. En su propia cara le decía eso. Y el rey, de una manera u otra, claro, una persona que tenía pues respeto a la sabiduría de los eclesiásticos, ¿no? Los tenía al costado y les pedía que le den asesoría, que le digan cómo es esto, ¿no? Y ellos lo asesoraban, entre ellos Francisco de Vitoria, con mucha contundencia, con mucho espíritu de decir la verdad para él, ¿correcto? Y como le decía, Carlos I, ¿no? Lo asumía, ¿está bien? El otro fue Fray Bartolomé Las Casas, que sí, él estuvo por acá, por América, ¿ya? Y él seguía la línea de Francisco de Vitoria, ¿ya? Francisco de Vitoria fallece, correcto, fallece, y los seguidores de él, ¿ya? Un tal Carranza, Cano y Soto, discípulo de Vitoria, conjuntamente con Fray Bartolomé Las Casas, ¿ya? Ellos estaban a favor de lo que se había dicho anteriormente, ¿no? ¿Está bien? Y más bien, se podría justificar, ellos hablaban, ¿no? Se podría justificar una guerra si es que hubiera injuria contra la política establecida por España, ¿no? Si es que se entorpeciera las adecuadas relaciones entre, ¿no?, los seres humanos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí se podría justificar, decían ellos, ¿no?, una guerra, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Y por eso era lícita, ¿no? ¿Está bien? En ese sentido, ¿ya? ¿Correcto? O también si se perjudicara el comercio entre las naciones, entre los imperios, ¿no? ¿Correcto? Ahí sí se podría justificar. Pero no se podría justificar si es porque impones un Dios, ¿no? Tampoco se podría justificar si es que quieres que piensan como uno, tampoco se quiere justificar si es que le quieres imponer un rey del cual ellos no tienen naturaleza para ello. Eso decía. Ahora, quien estaba en contra y sostenía de que eran pues unas bestias, eran personas, eran individuos que no se podría llamar seres humanos, era otro sacerdote, ¿no? Gine de Sepúlveda. Entonces, ellos, ¿no?, establecieron una disputa, ¿ya? Hubo una disputa, ¿ya? ¿Correcto? Está bien, en 1550. Y se llamó la disputa o la controversia de Valladolid, allá en España, ¿no? Y a partir de ahí hubo una especie de conclusión, ¿no? Y de asumir, ¿no?, que sí eran, ¿no?, eran en sí seres humanos y que formarían parte de estados organizados como el Estado o el Imperio Español, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, entonces ya se tenía que evangelizarlos, ¿no? Pero Gine Sepúlveda estaba contrario a ello, ¿no? Se puede justificar la guerra desde ese punto de vista. En cambio, los otros no. Esto también aquí en el Perú, ¿no?, se notó a piel viva. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya?
Muy bien, muy bien. En el Perú hubo representantes, Fray Jerónimo de Valera, Esteban de Ávila y José de Acosta, ¿ya? Solamente se ha encontrado el libro de Fray Jerónimo de Valera, no hay retrato de él, ¿no? Pintura de él, ¿ya? Y de Fray José Costa, en su libro, y un retrato de él, ¿no? Una pintura, ¿no? De Esteban de Ávila no se ha encontrado, ¿no? Entonces, ellos sí estuvieron aquí en el Perú, ellos acá en el Perú, vivieron acá en el Perú, ¿no? Españoles, ¿no? Pero que vivieron aquí en el Perú y hablaban, pues, ¿no? En este caso, de qué concepción se tenía, en este caso, del indígena o el aborigen, ¿no? Y que era necesario evangelizarlo, ¿está bien? Pero a buena lid, no imponiendo, ¿no? Pero que en el plano real, en el plano, en este caso, objetivo, que sucedió, era todo lo contrario, ¿no? Una matanza tremenda, un abuso tremendo, ¿no? Está registrado, pues, en lo que viene a ser las crónicas que nos dejan, pues, algunos, tanto españoles como criollos, ¿ya? Bien. De ahí pasamos a la filosofía de la emancipación con la ilustración. ¿Y está bien? Tú debes saber, ¿no? Que en este caso, en Europa, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Se llamó el siglo de las luces, ¿te acuerdas? ¿No? El siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se dio cabida a la razón sobre la fe, ¿no es cierto? Donde se debería utilizar la intelectualidad, se debería utilizar la propia razón para entender en sí lo que viene a ser la realidad y el hombre, ¿no? Ahí aparece, pues, no te olvides, ¿no? La filosofía de Descartes, la filosofía de los franceses como el señor Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu y sobre todo Immanuel Kant, ¿no es cierto? Que nos habla del criticismo, ¿no? ¿Está bien? Y donde ahí se impera la razón, ¿no? ¿Está bien? Se impera el conocimiento lógico, ¿ya? Y no espiritual. Y ahí cambió las cosas, ¿no? Eso era muy común en Europa en ese entonces, ¿ya? Entonces acá en América también, ¿no? También, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, estaban pues en contra de un orden, ¿no? Políticamente establecido. Muy bien, como me dicen ahí, ¿no? Por eso es que Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu inspiraron pues a la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Los enciclopedistas, ¿te acuerdas? ¿No? Que iban contra todo régimen monárquico, que iban contra todo mandato espiritual religioso, ¿no es cierto? Y que se debe establecer a la razón como única fuente de inspiración, de entendimiento de esta realidad, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Esto también llegó aquí al Perú, ¿ya? A América y al Perú, ¿no? Abarcó la segunda mitad del siglo XVII y todo el XVIII y el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Ese es el tiempo de la que se tuvo, ¿ya? Se inspiró, pues, en la Revolución, ¿no? Francesa, ¿ya? ¿Ya? ¿Correcto? Se inspiró en la Revolución Francesa, introducida al Perú por la Sociedad de Amantes del País y por otros viajeros ilustrados que también visitaron al Perú. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasó? Propició la aparición de profesores partidarios de disciplinas exactas y a la vez empíricas. Porque todos los profesores anteriores eran, pues, escolásticos, ¿no? Que querían siempre evangelizar, hablar de Dios, etcétera, ¿no? En cambio, ya con esta propuesta ilustrativa, las cosas cambian, ¿no? Aparecen profesores partidarios de disciplinas exactas, es decir, de las matemáticas, de las lógicas, y empíricas, o sea, de las ciencias naturales, de las ciencias naturales. No te olvides, ¿no? Que ya había pasado en el conocimiento la propuesta de Copérnico, de Galileo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso implicaba ya un plano astronómico y natural diferente, ¿no? Ya apareció la teoría heliocéntrica, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está claro? Ya, si al final del siglo XVIII, ya caramba, está esto establecido como debería ser, ¿no? Entonces ya ganó un espacio, ¿no? La ciencia natural y las ciencias físicas, ¿no? Empíricas, ¿ya? Entonces ya era una propuesta de comprobación y demostrativo. No solamente me digas esto es, sino, a ver, compruébamelo, demuéstramelo, ¿no? ¿Ya? Y esto se notó, pues,
¿no? En San Marcos, y sobre todo con la creación de academias científicas. Apareció la Escuela de Medicina de San Fernando y la publicación de revistas de cultura, como lo fue el Mercurio Peruano. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Está la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Una visión antigua de ella, ¿está bien? Ahí está San Fernando. Lo que hoy está en la avenida Grau, pues, ¿cierto? Frente al Hospital Almenara, ¿no? ¿Está bien? Todo Grau, ¿no? ¿Está bien? Y acá hay un ejemplar del Mercurio Peruano, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Aquí se quería, pues, más que todo, se discutía propuestas políticas, ¿no? ¿Ya? Pero no lo hacían abiertamente, sino, pues, ojo, ¿no? Habría inconvenientes, ¿no? Lo hacían de un modo camuflado, un modo así asolapado, ¿no? Para que no hubiera, en este caso, reprimendas contra ellos, ¿no? ¿Está bien? Eso era muy común, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sigamos. Sí, exacto, ¿no? Hoy hasta ahora está esto, ¿no? San Fernando está, ¿no? Él está, ¿no? Ahí está todo lo que viene a ser salud en San Marcos, ¿no? Farmacia bioquímica, tecnología médica, etcétera, ¿no? ¿Ya? El Mercurio Peruano sí desapareció, ¿no? Desapareció, ¿ya? ¿Correcto? Pero no te olvides que esa era en sí la intención, ¿no? ¿Está bien? Buscar más la razón, buscar apartarse de poderes absolutistas, ¿no? ¿Correcto? De poderes de orden religioso, ¿no? Esto fue también un rebote que aquí en el país se dio. No solamente en América Latina, sino también en nuestro país, ¿ya? ¿Correcto? ¿Qué más proponía la ilustración? Bueno, redondeamos la idea, ¿no? Privilegiaron la razón en contra del dogma y el fanatismo religioso, ¿sí? O sea, privilegian la razón en contra del dogma y el fanatismo religioso. Obviamente, también en contra del poder del yugo español, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, contribuyó a buscar la emancipación americana de España, con ideas de igualdad, fraternidad y al mismo tiempo de libertad. ¿Está claro? Correcto. Miren cómo se fue gestando poco a poco lo que ya vendría después, ¿no? La independencia. Aquí está Pedro Peralta de Ibarnuevo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no es cierto? Son, pues, representantes de esta filosofía, ¿no? De la emancipación, ¿no? Que no viene más que hacer la ilustración. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Incluso Toribio Rodríguez Mendoza posteriormente fue, como él era sacerdote también, ¿no? Fue elevado a la condición de santo, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos, ¿no? Un criollo representante fue Hipólito Unanue, ¿no? Un criollo representante, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Heredó fortunas, ¿sabes? Heredó fortunas el señor Hipólito Unanue, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? El Mercurio Peruano era una revista, ¿no? Una revista, así tipo periódico, así, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? El gran Hipólito Unanue, bueno, pues ustedes saben, un médico peruano, ¿no? ¿Está bien? Era criollo, ¿no? Era criollo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Y por lo tanto fue un prócer, un antecesor para la independencia del país, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la época republicana. Esto ya viene con la independencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver. En esto de la república, ¿ya? Aparece una vertiente, el romanticismo, ¿no? De 1826 a 1870. Es el romanticismo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Bien, ahora, es obvio que esto ha sido a bien establecer lo siguiente, miren, ¿no? Fue un rechazo a soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración. O sea, ya no era necesario solo estar gestando una ruptura con el yugo español, sino que se tiene que hacer obras. Ya se tiene que, como se dice, entrar a tallar, ¿no? En este caso, una fuerza, ¿no? No olvides que los españoles, ¿no? Los españoles, que estoy hablando de los peninsulares, los que nacieron en la península ibérica, en España, ¿no? Ellos acá eran dueños, amos y señores
¿no? ¿Está bien? Sus hijos, los hijos españoles, eran llamados criollos, ¿no? ¿Está bien? Pero ellos habían nacido acá en América, ¿no? En el Perú, en este caso, ¿no? Se le llamaban criollos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ellos un poco como que tenían un sentimiento, ¿no? De ser vistos por debajo de los peninsulares, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido en un lugar donde hay indígenas, ¿no? De un lugar donde no es España, sino es una colonia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, muchos de ellos, por querer sentar bases, ¿no? De alcurnia, se iban a España a estudiar, sobre todo a Salamanca, ¿no? Y una vez que estudiaban ya regresaban, ¿no? Y ya venían pues con todo lo que es un chapetón, ¿no? Y por ende, no se podría decir pues de menospreciarlo o por mirar por debajo, no, ya no, pues, ¿no? Carambas, se había educado ahí en España, ¿no? Estos casos pues tenemos el mismo San Martín, el mismo Simón Bolívar, ¿no? Muchos se fueron a estudiar allá. Entonces, ya venían con esa onda, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y les servía para fortalecer su alianza con los soberanos españoles o para darse cuenta que era una injusticia lo que estaban haciendo. Entonces, habían dos bandos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el bando que estaba en contra, ¿no? Estaba en contra del poder español y del yugo religioso. Entonces se dieron cuenta de que no solamente era gestar ideas, sino también se tiene que fortalecer en hechos, ¿no? Entonces, es por eso que hay un rechazo a estas propuestas filosóficas y sociales establecidas por la Ilustración, ¿no? Entonces ya acá se engendró, ¿no? Y se hizo la independencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez que ya se estableció, ¿no? Viene el problema, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de línea de gobierno le damos al país? Entonces hay un predominio de temas políticos sobre los especulativos, ¿no? Y hay una línea, en este caso, de temas netamente políticos y especulativos. Entonces el romanticismo fue político, ¿no? ¿Está bien? Para establecer qué tipo de gobierno le damos al país, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y así que de estas políticas, ¿no? Establecieron dos tipos de polémicas. Uno, estaban los monárquicos o conservadores, y por otro lado estaban los republicanos o liberales. ¿Con respecto a qué? A la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. ¿Te das cuenta? ¿No? Es ahí donde aparece todo este problemita. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Gonzalo, estoy respondiendo al chat. Claro, el romanticismo es un movimiento cultural, ¿no? Pero no olvides que el romanticismo no solamente es literario, ¿no? El romanticismo también abarca aspectos políticos, aspectos artísticos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Igual, ¿no? Yo hablo del humanismo, ¿no? El humanismo y el renacentismo, ¿no? No solamente es una propuesta, en este caso, social humana, sino también es política y también es económica, o sea, es cuando uno abarca cuando hay un movimiento, abarca varias partes de la cultura humana. ¿Ya? ¿Está claro? Respondiendo al chat, muchachos, por casualidad. ¿Ya? No estoy hablando de loquitos, sino respondiendo al chat de lo que me preguntan. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Claro, Ricardo Palma en lo literario, ¿no? Así es, así es. Bueno, sigamos. ¿Ya? Entonces fue así donde hubo este problemita, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Entonces los criollos tenían que responder a eso, ¿no? Bueno, en tal sentido hubo dos tipos de representantes. Uno de los liberales y el otro de los conservadores. ¿Está bien? ¿No? En los liberales, Benito Lazo, Francisco Javier Mariátegui, Francisco de Paula González de Gil. Ellos estaban en contra del poder o yugo español monárquico. Contra eso, no. Eso no está bien. Nada de monarquía. ¿Está bien? ¿Correcto? Y entre los conservadores, el más rancio y único bravo, Bartolomé Herrera. ¿No? ¿Está bien? Arequipeño, Bartolomé Herrera. ¿Está bien? ¿No?
ten en cuenta y anótalo, ¿no? Benito Lazo da a conocer lo que se llama la soberanía popular, ¿ya? Anótalo. Benito Lazo es el que da a conocer lo que se denomina la soberanía popular. O sea, que es el pueblo, ¿no? Es el pueblo el que tiene que establecer sus gobernantes. Es el pueblo el que inspira, ¿no? En una igualdad que inspira en justicia. Es el pueblo. ¿Está bien? Hay que mirar al pueblo y hacer caso al pueblo, ¿no? ¿Está bien? Y de ahí que salgan sus representantes, como tiene que ser, ¿ya? Bartolomé Herrera no. Él habla, ¿no? De la soberanía de la intelectualidad. O sea, solamente los intelectuales, ¿no? Que mayormente, obvio, eran los que están a favor de de conservar, ¿no? El sentido monárquico, ¿no? Él tenía esa visión, ¿no? Bartolomé Herrera, ¿no? Era un tipo muy erudito, pero tirado para su lado, ¿no? Un conservador a diestra y siniestra, era bravo, ¿no? Él habla de la soberanía de la intelectualidad, ¿no? Benito Lazo habla de la soberanía popular, ¿no? Ten en cuenta eso, ¿ya? Este es el resumen, ¿no? Cómo se obtuvo entre esos años un tipo de pensamiento, ¿no? Aquí en el país, ¿correcto? Claro, el soberanía de la inteligencia, pues, ¿no? De la intelectualidad, ¿ya? Tiene cara de malo Bartolomé, dice acá Nicolás. Bien, así es, ¿ya? Así representaban ellos, ¿está claro? Muy bien, sigamos, ¿ya? Entonces, no te olvides, liberales versus conservadores en el romanticismo. ¿Qué se determinaba? Temas políticos. O sea, ¿qué destino, ¿no? De poder y de sociedad teníamos? Uno estaban a favor, ¿no? De ir con la monarquía, como el señor Bartolomé de las Casas, y otros eran los liberales que buscaban una república, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Ah, y Benito Lazo, no te olvides, ¿no? La soberanía popular, y el otro, la soberanía de la inteligencia o de la intelectualidad. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Ya? Sigamos en la filosofía de la época republicana. Y hemos visto, pues, lo que concernió al romanticismo, ¿no? Y ahora aparece nada menos que el positivismo, ¿no? Guerra con Chile, no te olvides. Guerra con Chile, no te olvides. ¿Ya? Esto era bien bravo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Claro, eso es lo que dice Carlos. Muy bien. Acá me están anotando lo que Gonzalo Vigil, ¿no? Cuando acusa a Gamarra, claro. Yo debo acusar y yo acuso, pues, así es así. Claro, ¿ya? Muy bien. Había pues una pugna, ¿no? Había una pugna, ¿sí? Bien. Esto pues correspondía a nada menos que a beneficios de grupos sociales, ¿no? En el país, ¿no? ¿Ya? El positivismo. ¿Ya? Ustedes saben que el positivismo viene con Augusto Comte en Europa, ¿sí? El neopositivismo viene con el Círculo de Viena, ¿sí? ¿Correcto? No, pero acá estamos antes incluso del Círculo de Viena. Ya en el Perú ya había positivismo. Cuando tú escuchas positivismo, hablas de una filosofía cercana a la ciencia, ¿te acuerdas? Una filosofía muy cercana a la ciencia. ¿No es así? Es el positivismo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ya no era necesario establecer argumentaciones y especulaciones, sino al pan pan, vino vino, ¿no? Entonces hay que hacer de esto una propuesta, ¿no? De acciones. Bueno, su máxima vigencia, ¿no? En el país fue de 1870 a 1900, ¿ya? El positivismo fue una respuesta frente a la crisis que se vivía como consecuencia de la guerra con Chile, ¿ya? ¿Está bien? Señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. ¿Está bien? Chile había devastado al país nuestro, ¿no? Había bombardeado casi todos los puertos del litoral peruano. ¿Está bien? ¿Ya? Y se había enquistado el poder chileno aquí, en Lima, Perú. ¿Está bien? ¿Ya? Por cerca de 3 años, la bandera chilena flameó en la Plaza de Armas de Lima. ¿Está bien? En vez de la peruana. Fue una estancia chilena, caramba, que dejó huellas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y incluso la Biblioteca Nacional lo convirtieron en su caballeriza, ¿no?
La plaza de hecho fue convertida en un almacén, ¿sí? Está bien, Chorrillos fue incendiado, fueron masacrados, mujeres violadas, ¿no? Era terrible, ¿está bien? ¿Ya? Fue pues una estancia chilena acá por años, cerca de 3 años, ¿está bien? ¿Ya? Entonces había un resentimiento, ¿no? Natural frente a esas circunstancias, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, se tuvo que dar una respuesta a todo esto. Se tuvo que dar una respuesta necesaria a todo esto, ¿no? ¿Ya? Y una vez que se fueron, pues el país quedó desabastecido, entonces se tenía que hacer una reconstrucción nacional, ¿no? Entonces apareció 2 tipos de positivismo. Uno que era el no universitario o extraacadémico, es decir, que se desarrolló fuera de las aulas universitarias. ¿Está bien? ¿Por quién fue representado? Ni hablar. El gran don Manuel González Prada, de González de Orechea. Ahí está. Don Manuel González Prada, de González de Orechea. ¿Ya? Este señor, ¿ya?, fue el representante del positivismo no universitario. ¿Está bien? ¿Ya? Fue un ensayista peruano, pensador peruano, anarquista peruano, poeta peruano. ¿Ya? Anarquista, anárquico, ¿no? Prefijo sin, ¿no? O sea, nada que tenga que ver con propuestas establecidas desde un punto de vista institucional. Iba contra todo, ¿no? Contra toda imposición normativa, anárquico, ¿sí? Él era como una especie de una autarquía, él solo se gobernaba, ¿no? Contra eso hay que ir, contra todo lo que nos quieren imponer hay que ir, ¿no? Entonces, él veía pues que todos los gobiernos que se había tenido simplemente no servían para nada, ¿no? Sus normas, sus leyes establecidas solamente favorecían a unos y no a todos, ¿ya? Correcto. Se preocupó principalmente por el hombre, la realidad y la existencia. ¿Está bien? Eso se preocupó. Por el hombre, la realidad y la existencia. ¿Ya? Fue un antirreligioso, anarquista en contra de la sociedad capitalista. ¿Mm? ¿Correcto? En contra de la sociedad capitalista. ¿Ya? Antirreligioso. Él sostenía que el Estado es un producto de la violencia ejercida por los poderosos. Y el Estado al final es un instrumento destinado a perennizar la servidumbre de los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los aborígenes, los indígenas. Eso es para él, ¿no? Correcto. Y los poderosos, ¿no?, se adueñan del Estado, ¿no? Se adueñan de cargos, ¿no? Y utilizan todo eso como instrumento de sometimiento a los más débiles, ¿sí? Él decía que el Perú verdadero, el Perú profundo, es el que pertenece a los indígenas. O sea, el Perú, el dueño de este país son los indígenas, ¿no? Y no los que sí son los criollos, los que vienen de los españoles directamente. Él afirmó que la única responsable de la crisis en el Perú fue la oligarquía, los poderosos. Mira que él era de una situación económica intermedia, ¿correcto? Fue contra su propia, en este caso, grupo social, ¿sí? Él se dio cuenta, se percató de eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Él luchó a favor de las personas que en sí estaban sometidas, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Sus principales obras, Páginas Libres, Hora de Lucha, Anarquía y Nuevas Páginas Libres, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Acá realmente Página debió ser escrito con J, porque él era pues un anárquico, ¿no?, contra esas propuestas, ¿no? Con J. ¿Cómo se pronuncia? J, Página con J, ¿no? ¿Ya? Muy bien, así era el gran González Prada, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Él es entonces el representante del positivismo no universitario, ten mucho cuidado, ¿ya? ¿Está bien? Es el positivismo que él inspiró, ¿ya? Él tiene mucho dicho, ¿no? El Perú, ¿no?, es un enfermo. Donde tú pones el dedo, ¿no?, en la llaga salta la pus, ¿no?
¿correcto? O sea, somos un país que está podrido por la corrupción, ¿no? ¿Está bien? Los viejos a la tumba, los jóvenes, ¿no?, al poder. Pero él habla de viejo no cronológico, sino viejo de pensamiento, viejo arraigado a un conservadurismo, viejo arraigado a la mamadera del espiante, sin odor, ¿no? Ese es el que tiene que tener el poder, decía, ¿no? ¿Correcto? Para beneficio de todos, ¿no? Es la inspiración que él tenía, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. Ahora vemos el positivismo universitario o académico, ¿no? El universitario o académico, ¿no? Que ya se estuvo en las aulas. Ahí está Javier Prado Ugarteche, ¿no? Javier Prado Ugarteche, ¿ya? Él fue profesor de historia de la filosofía y reformador de disciplinas jurídicas, ¿ya? O sea, él más estuvo llamado en el campo universitario a la legislación, ¿no? Que en sí debería favorecer a la gran mayoría, ¿ya? Fue un antimetafísico, ¿ya? El objeto de conocimiento filosófico y científico es el mundo de los fenómenos observables, ¿ya ves? Cientificables, ¿no? Y obedientes a la experimentación, ¿correcto? ¿Ya? Su obra El genio, uno de los más representativos de él, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? El otro fue Manuel Vicente Villarán, ¿ya? Manuel Vicente Villarán. También fue jurista, defensor de reformas educacionales, ¿no? Él iba contra toda una educación tradicional, más bien proponía una educación técnica, o sea, que sirviera en el plano práctico, ¿ya? Por eso dice, estoy en contra de la educación tradicional, ¿no? ¿Está bien? Él más bien establece que la educación debe estar establecida, señalada, hacia un trabajo productivo, o sea, que no solamente sea constructivo de intelectualidad, sino que sea operativo, ¿no? ¿Ya? Y que esto ayude, pues, a un desarrollo capitalista, ¿no? O sea, como un factor económico, ¿no? ¿Ya? Entre sus obras, programa las lecciones de Derecho Natural. ¿Ya? Manuel Vicente Villarán, él es el bisabuelo de señora Susana Villarán, pues, ¿no? Claro que ella está en la cárcel, ¿no? Por el Odebrecht, ¿no? Recibió plata, ¿no? Si él supiera a su tío, le pega, caramba, ¿no? Su bisabuelo, tío bisabuelo es, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, ellos son los positivistas universitarios, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, ¿ya? O académicos, pues, ¿no? Seguimos con la República y aparece la reacción espiritualista, ¿no? La reacción espiritualista, ¿correcto? Profe, ¿cómo es esto de la reacción espiritualista? ¿Ya? No te olvides, ¿ya? No te olvides que González Prada, ¿no? En el plano extraacadémico de su positivismo y en el plano legal, en el plano formal, en este caso formativo universitario, dentro de San Marcos, ¿no? Con el señor, el señor Villarán, ¿no es cierto? ¿Está claro? Con el señor Prado, ¿no es cierto? ¿Ya? Implica que, carambas, la sociedad limeña, la sociedad peruana, se dieron cuenta que había todo un movimiento, ¿no? Un movimiento que nunca se había visto en este país, ¿no? Siempre, entonces, esta innovación de ser más franco y más directo a las cosas y cambiar las cosas, no gustó, ¿no? Entonces, grupos de peruanos, de limeños, que eran aún conservadores, entonces, alentaron, ¿no? Una manera de frenar todo esto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque está yendo en contra de sus intereses grupales y personales, ¿no? Entonces aparece ahí una reacción espiritualista, ¿ya? ¿Está bien? Que es una filosofía, ¿no? Que estaba inspirado, ¿ya? En el señor Henry Bergson, que es un francés, ¿no? En Europa, ¿ya? Que él propone, pues, el intuicionismo o el espiritualismo, que no es más que volver a la metafísica pura, ¿ya? Entonces, la reacción espiritualista en el Perú fue como respuesta al positivismo, ¿sí? ¿Ya? Para frenar ese avance popular, ¿entiendes? ¿Ya? Y fue influencia, pues, de Henry Bergson, ¿no? De Europa, ¿no? En Francia, ¿no? ¿Está bien?
que él decía que el entendimiento de esta realidad, que el entendimiento del ser humano no se da con la razón, pues tampoco se da con la voluntad, pues tampoco se da con el espíritu absoluto, pues tampoco se da con la propuesta netamente cientificable, sino se da con la intuición, se da con un entendimiento inmediato de las cosas, tal y conforme estas son en la preclaridad de la mente humana, la intuición de aquello de la cual me hace convencer y sentir en mí en una certeza, ¿sí? ¿Está bien? La intuición. Y eso es un plano espiritual elevado, ¿no? Es un plano humanístico, entendido así, ¿ya? Entonces, se dejó el otro plano de accionar, de inmediatez, una solución de un problema, ¿no? De estar sumido a un yugo del cual ya no estamos zafando que eran de los chilenos, antes fueron los españoles, ya. Todo eso, ¿no? Iba a generar cambios sociales muy fuertes en el país. Entonces, grupos de personas de clase pudiente no le favorecía, entonces fomentan este tipo de filosofía en San Marcos, ¿no? Se desarrolla la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre. O sea, como que ya lo despolitizó, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y más lo llevó a ese plano, ¿no? Espiritual, moral y educativo del hombre, ¿no? Formarlo mejor para con la vida, ¿no? Entonces la educación tiene como objetivo la formación de élites, o sea, de grupos para que dirijan los destinos de este país, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ya eran vistos como seleccionados, ¿no? Y que a ellos hay que formarlos para que de ahí nazcan los líderes y aparezcan los futuros gobernantes de este país. Y tomen pues las riendas del destino de este país. ¿Ya? Fueron pues hispanistas y racistas. O sea, amaron todo lo que era de España. Amaron todo lo que era europeo, ¿no? Y racistas. Y subestimaron la cultura andina, ¿no? Que no sirve, ¿no? Que a dónde nos llevó, ¿no? Y asumen de manera superficial el problema de la educación. O sea, que tanto fue su bandera, ¿no? Que sencillamente no lo manejaron bien, ¿no? Y de parte también, ¿no? O como parte del descalabro, es que descuidaron el factor económico, ¿no? ¿Está ahí? Descuiden ese factor económico, ¿ya? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, todo iba ahí, ¿no? Incluso, miren, muchachos, hay un señor, Francisco García Calderón, ¿ya? Este señor, ¿no? Pedía que Lima fuera cercada, tipo frontera, para que no vinieran las olas migratorias de los Andes y de la selva. No querían, ¿no? Y más bien alentaron, ¿no? Que llegaran europeos a nuestro país, ¿no? Y así fue como llegan, pues, los austriaco-alemanes, ¿no? Y que hoy están en Posuso, ¿no? En Oxapampa, ¿no? ¿Correcto? Después llegan olas migratorias italianas, ¿no? ¿Correcto? ¿No? ¿Por qué? Porque este señor García Calderón, ¿no? Era un racista de primera, ¿no? Diputado por Lima incluso, ¿no? Y él pidió cercar Lima, que no tuvieran que llegar gente de los Andes. Porque son personas que, uno, no tienen inteligencia, ¿no? Están desposeídas de estética adecuada, y ellos establecían que eso no era lo correcto, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Entonces, contra eso se fue, ¿no? Contra eso se fue. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso era, pues, nada menos que la vigencia del espiritualismo, pues, ¿sí? ¿Ya? Del intuicionismo, ¿no? ¿Correcto? Bueno. Representantes, Alejandro Deusto, ¿no? ¿Está bien? Con su libro La cultura nacional, el sistema moral, Alejandro Deusto, ¿no? Y el otro, Mariano Iberico, La filosofía estética, la unidad dividida y la aparición, ¿no? Sanmarquinos también, ¿no? Sanmarquinos también, ¿ya? Pero que frenaron, pues, el accionar del positivismo. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Esto fue, ¿no? En este caso, una filosofía que frenó, como te digo, ¿no? Ese avance, ¿no? ¿Correcto?
¿correcto? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, eran racistas de primera, ¿no? Acá por ahí en el chat me hablan, profe, con razón en Cajamarca todos son blancos. ¿Sí? Sí, pues allá hubo mucha influencia española, ¿no? Bastante influencia española, ¿no? En los Zapampa, tú ves, Zapampa parece Alemania, o la Austria del comienzo del siglo XX. Sí, sí, ¿no? ¿Ya? De ahí son altos, blancos, son, ¿no? Sí, es que tienen pues sangre teutona, ¿no? Alemana. Bueno, sigamos. Ahora son bien peruanos, ¿eh? Pero siempre tienen su costumbre, la mantienen su costumbre. ¿Ya? Correcto. De ahí vienen ya los problemas que han de surgir en América Latina. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. ¿Está bien? Si ahora vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver esto, ¿no? Alejandro de Ustua, claro que estaba en San Marcos, ¿no? Está bien, ¿ya? Y que seguro que el señor don Augusto Salazar, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Conocería pues a Alejandro de Ustua, ¿no? ¿Quién? El que vamos a hablar ahorita. Comenzamos hablando de ellos incluso. ¿De quién comenzamos hablando? De Salazar Bondi y de Leopoldo Sea, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la primera diapositiva? ¿No? Donde salen ambos. Y concluimos que en América Latina y en el Perú no había filosofía auténtica. ¿No es cierto? Ya. Si con ellos hemos comenzado, con ellos vamos a terminar. ¿Ya? Muchos filósofos consideran que no se puede encontrar pensamiento filosófico en el pensamiento latinoamericano, ya que la filosofía llegó a América precolombina con los invasores y colonizadores europeos. Creo que nadie está en contra de lo que estamos diciendo acá. Eso históricamente está demostrado. Está demostrado históricamente. ¿Correcto? Entonces no podríamos hablar de una filosofía precolombina, prehispánica, porque simple y llanamente no se hizo crítica, no se problematizó, no se cuestionó, no se argumentó, y más bien había una línea netamente, ¿no?, religiosa, costumbrista. Entonces tendríamos que llamar, como lo dice la señora Tuesta, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? José María Tuesta, peruana, filósofa recientemente fallecida, ¿no? Samarquina ella, ¿no? O como lo dice Sobredía, ¿no? Aquí no hubo filosofía, sencillamente lo que hubo fue un pensamiento prehispánico, ¿ya? Precolombino, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Por lo tanto, los filósofos se dividen en dos, más tiran a considerar, sí pues, no hubo una filosofía precolombina, pero sí un pensamiento, ¿ya? Ya que no había democracia, que había teocracia, que había una verticalidad política de mandato. Tú no podías hablar así a diestra y siniestra tus cosas, no podías, ¿ya? No se puede hablar de originalidad ni de autenticidad en la filosofía latinoamericana, pero sí, cuando menos, de una forma peculiar y propia de pensar y de entender al mundo. ¿Claro? Acuérdate cómo entendían al mundo los incas. ¿Correcto? ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? ¿No? ¿Ya? El Anampacha, ¿no? El Antipacha, el Ancupacha, ¿no? Así lo entendían, pues, ¿no? Así lo consideraban, ¿no? Es una manera, eso se llama cosmovisión, ¿te acuerdas? Eso se llama cosmovisión. Entonces no podemos hablar de esa propuesta que era simplemente un pensamiento y no era una filosofía, ¿ya? Pero que sirvió para entender, claro, ¿ya? ¿Está bien? Para ello, de nuestras antiguas culturas, ¿no? O por ello nuestras antiguas culturas manejaron un modelo mítico religioso, claro, sostenido bajo un conocimiento animista y empirista, que eran ajenos a un pensamiento conceptual, teórico y discursivo racional, ajenos a eso, fundamentando con esto un pensamiento prehispánico y no de una filosofía prehispánica. ¿Está claro? Correcto. Entonces, concluimos que en Latinoamérica no hubo filosofía prehispánica, pero sí un pensamiento prehispánico. ¿Correcto? ¿Ya? Y que la filosofía llegó con los europeos a América Latina o Latinoamérica.
llegó con un español, con un portugués, con un francés, con un británico a esta parte del mundo. Y en el Perú exclusivamente con españoles. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa invasión no solamente fue una invasión política, sino de un pensamiento, de una cultura, de un saber. ¿Ya? ¿Correcto? Y de ahí se comenzó ya a desarrollar, ¿no?, una filosofía. ¿Ya? Mira, solo para que quede como registro. ¿Ya? Sigue la siguiente etapa. Hubieron filósofos precursores. Hubo la primera generación, los patriarcas o fundadores, en toda América Latina. La segunda generación fueron los forjadores. La tercera generación fueron de los técnicos. Y la cuarta generación, corriente latinoamericana del siglo XX contemporáneo. Esa es la historia de la filosofía latinoamericana. En cada una de ellas vas a ver una cantidad tremenda, tremenda de representantes. Hay peruanos, ¿eh? Ten cuidado, hay peruanos, ¿eh? Déjate de vainas, correcto. Y si hablamos de las corrientes latinoamericanas del siglo XX, o que le llaman contemporáneas, ¿no? ¿Correcto? Ahí están pues grandes peruanos, de hecho, ¿no? El más, uno de ellos, don Augusto Salazar Bondi, ¿no? Don Augusto Salazar Bondi, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Gran representante, ¿está bien? ¿Está bien? Gustavo Gutiérrez, peruanazo, gran representante, peruanazo, ¿está bien? ¿Ya? Grande de grandes. Otro, Francisco Melcosa Cantuarias. El señor vivió 101 años. 101 años vivió. ¿Correcto? Él nació en el año 18 y murió el año pasado. ¿Sí? ¿Correcto? Él fue de la Católica, enseñó en San Marcos. ¿Sí? Él habla después del ateísmo nostálgico. ¿No? ¿Ya? ¿Correcto? Guardia Mayorga. ¿Está bien? Varios ahí están. Bueno. Sigamos, ¿no? El proyecto de elaborar una filosofía propia realmente ya se desarrolla en el siglo XX, en el mundo latinoamericano, con tendencias hacia lo social y lo político. O sea, en Latinoamérica en el siglo XX, hacer filosofía era ser orientado al plano social y político. Por lo tanto, las reflexiones en torno a Dios, el alma, la muerte o el ser no han tenido cabida en la agenda principal de su filosofar. ¿Ya? Ya no. Más está orientado a plano social y político. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Le ha llevado pues a plantearse preguntas acerca de sus condiciones de posibilidad. O sea, preguntas que han convocado a respuestas difíciles. ¿Por qué, profe? Porque el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación, híbridos, somos híbridos, y la dependencia han fundado una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico, ¿no? No es como en Europa, pues. No es como en Europa, ¿no? ¿No? Como decía nuestro gran literato peruano, José María Argueda, ¿no? Todas las sangres, ¿no? ¿Correcto? O como decía nuestro gran amigo, ¿no? Ricardo Palma, ¿no? El que no tiene de minga tendrá de mandinga, y si no tiene de mandinga tendrá de minga. Todos tenemos de todo, ¿no? ¿Correcto? La sangre cosmopolita. Todos se cruzan acá, ¿no? Blanco, negro, verdes, azules, rojo, marciano, venusiano, jupiteriano, de todos lados acá, ¿no? Todo eso hizo difícil el quehacer filosófico, fíjate, pero al mismo tiempo nos da riqueza, un mestizaje de riqueza, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es la evolución de este siglo XX? ¿No? Hay una vertiente ontológica, hay una vertiente historicista y una vertiente liberacionista. ¿Mm? En América Latina, la vertiente ontológica tú lo encuentras en México. Hay una reflexión de identidad nacional, ¿no? Dice que ya la filosofía latinoamericana del siglo XX es netamente original, ¿no? ¿Correcto? Ahí está José Vasconcelos, ¿no? Un hombre que él creía que el hombre americano es un hombre puro, ya es un hecho, es un híbrido, pero ya es puro como tal, ya es así él,
¿no? Y como tal, él ve el mundo de esa perspectiva. Subyugado, subordinado, pero él tiene que salir adelante, a luchar, a esforzarse, romper contra todo dominio, ya eso es determinar una identidad nacional. Esa es la vertiente ontológica del gran José Vasconcelos. La vertiente historicista tiene una reflexión sistemática distinta, ¿no? ¿Ya? Que hay ideas que han llegado acá a América y que con el tiempo llevará un pensamiento auténtico. Eso que nos dice Leopoldo Sea, que ya lo hemos visto a él, comenzando nada más, ¿correcto? En cambio, la vertiente liberacionista señala y dice que los estados norteamericanos están todos sometidos al poder económico y político de potencias. Por lo tanto, se tiene un pensamiento, una filosofía inauténtica. ¿Quién lo dice? Nuestro gran representante, el peruano, don Augusto Salazar Bondy. ¿Correcto? Don Augusto Salazar Bondy. ¿Ya? Como a manera de anécdota, esa foto de Salazar Bondy que tú ves, esa es en la Plaza San Martín. ¿Cuál es el centro de Lima? La Plaza San Martín. ¿No? Correcto. ¿Y por qué? Porque él andaba por ahí, porque caminaba hacia dónde? Hacia la Casona de San Marcos, ahí enseñaba filosofía. Pues. Hacia la Casona de San Marcos iba. ¿No? Correcto. ¿No? El gran Salazar Bondy. Bueno, con esto hemos establecido, ¿no? Cómo así la filosofía tuvo presencia en el país y sigue teniendo presencia en Latinoamérica. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Mucho de Bondy, Salazar Bondy. Acá dice que es un colegio. No, tiene el nombre de un colegio, pues será, ¿no? Pero él es el filósofo, que dicho colegio tendrá que ser en su nombre, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Y lo que dijo Ricardo Palma fue, el que no tiene de minga te da de mandinga, y si no tiene de mandinga te da de minga. O sea, está hablando de que si no eres negro, eres cholo, si no eres cholo, eres blanco, si no eres, pero todos tenemos lo mismo. Por eso es nuestro amigo José María Arguedas, pues, ¿no? Todas las sangres, ¿no? Esos son, ¿no? Respondiendo al chat, estimados alumnos. Ahora sí, vamos a ver, ¿no? Las preguntitas. ¿Está bien? Vamos a las preguntitas, ¿ya? Vamos a hacer las preguntitas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos. A ver, acá de tiempo tenemos unos minutos. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. La pregunta número 1, ¿no? En la pregunta número 1, ¿Bartolomé Las Casas realiza la defensa del indio americano? Verdadero. ¿Sí o no? Verdadero. ¿No? La discusión principal en este periodo es sobre la condición humana del indio. Verdadero. ¿Sí o no? Eso es verdadero. Gilles Sepúlveda, al que estaba contrario a Vitoria y a de Las Casas, ¿te acuerdas? Se vio influenciado por la filosofía aristotélica para su tesis contraria a la de Bartolomé Las Casas. Verdadero. Sí, creo que sí. Ahora, Francisco de Vitoria, ¿te acuerdas? Pata de San Bartolomé, ¿no? Niega la incapacidad del indio y los cree superiores a los... No, no, eso es falso. Eso es falso. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Beso. Muy bien, beso. ¿Ya? Beso. ¿Correcto? Muy bien, beso. Sigamos, criaturas. ¿Ya? 2. Marque la alternativa correcta. ¿No? El debilitamiento de la iglesia es fundamental para el paso del periodo ilustrado. Verdadero. Verdadero. Claro, ¿no? 2. La expulsión de los jesuitas en el año 1767 no es un evento que impulse a la ilustración. Falso. Todo lo contrario, sí impulsó a la ilustración cuando se fueron estos señores. ¿No? Ustedes saben que los jesuitas sí fueron contestatarios, ¿ya? Al poderío español. Siempre fueron contestatarios, ¿ya? Entonces, siempre eran irreverentes, incluso a la misma orden del Vaticano en ocasiones, ¿no? Entonces los jesuitas fueron expulsados por eso del país, muchas veces, ¿ya? 3 veces fueron expulsados, realmente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tú no sabes dónde puede haber un convento jesuita, si tú has ido al centro de Lima por Azángaro, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, el que está entre Azángaro y Abancay, ya, es iglesia de San Pedro, ¿no? Ahí está, por la Cancillería, ¿no? Ahí está San Pedro. Esa iglesia, ese es jesuita, por ejemplo. Ese es jesuita, ¿no? En cambio de los dominicos, es Santo Domingo, porque está junto a la Plaza de Armas, ¿no? Y de los mercedarios, de la Virgen de la Merced, que está en el Girón de la Unión, frente a Saga, ¿no? ¿Sí? Y los franciscanos, ni hablar, pues San Francisco, ¿no? Que está en Ancash, a la espalda de la avenida Bancay, saliendo del puente, cuando tú te vienes de tu barrio de San Juan, del Urigancho, ¿no? Por decirte, ¿no? Bueno, ya, sigamos. Entonces, por lo tanto, luego, ¿no? En el número 4, el racionalismo fue una de las corrientes con mayor énfasis en la ilustración. Claro, pues, la razón, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Está bien?
¿Ya? Ah, el Mercurio peruano, claro. ¿Es una representación del pensamiento que está en el Perú? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra A. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos, sigamos. La 3. La 3. Señalemos lo correcto, ¿no? ¿El romanticismo rechaza las ideas planteadas en el periodo de la Ilustración? Por supuesto. Verdadero. ¿No? ¿Se caracteriza el romanticismo por la cuestión sobre la organización política del país? Verdadero. ¿Mm? ¿El debate entre conservadores y liberales no es un fenómeno del romanticismo? ¿O está loco o falso? ¿Bartolomé Herrera es uno de los mayores representantes del liberalismo? Anda más allá. Contrario. Respuesta, letra A. ¿Está bien? La letra A. Número 4. Número 4. Pasamos a lo siguiente. También enseñaremos la respuesta correcta. Orden y progreso. Allá. Esa es una frase netamente positivista. Orden y progreso. ¿Ya? Verdadero. La segunda. Las ideas de Comte y Spencer, Comte positivista, Spencer también, ¿no? ¿Fueron las mayores influencias positivistas? Verdadero. Verdadero. ¿No? El caso de Daniel Alcides Carrión, ¿te acuerdas? El mártir de la medicina peruana que se inoculó la verruga, ¿no? ¿Correcto? ¿Es una ilustración del movimiento positivista? Por supuesto, verdadero, ¿no? Cuarto, ¿las ideas positivistas fueron bien aceptadas por los conservadores de la época? Falso, ¿sí o no? Por lo tanto, la respuesta es letra D. ¿Está bien? Letra D. Número 5, número 5. Número 5. Vayamos a la 5, ¿ya? Jeta que responde, por el chata que lo responde, ¿ya? Sigamos, ¿ya? Número 5. A ver, la respuesta correcta, ¿no? La psicología y la sociología forman parte de la llamada ciencia del espíritu, verdadero. Bergson, ¿no? Henry Bergson, ¿te acuerdas? El intuicionista espiritualista francés. ¿Es uno de los mayores pensadores contrarios al espiritualismo? Falso, falso. El espiritualismo propone el abandono de la intuición como... No, falso, todo lo contrario, ¿te acuerdas de la intuición? ¿Mm? Luego, los espiritualistas proponen la existencia de un solo principio y fundamento de la existencia. Falso. La respuesta de la letra C, debe ser, ¿no es cierto? C. Muy bien. La número 6. La número 6. La respuesta correcta, ¿no? Dice, el periodo escolástico representa el fin de las concepciones del antiguo Perú por la idea de un pensamiento que recoge ideas grecolatinas, verdadero. Luego, la escolástica arrastra un pensamiento nuevo al Perú que en otros países ya estaba siendo abandonado, verdadero, así es, ¿no? En Europa está siendo abandonado ya en esos siglos, ¿sí o no? Ya está viniendo, se fue ya con fuerza lo que viene a ser la parte del romanticismo, ¿no? Con la ilustración primero, ¿ya? La escolástica arrastra un pensamiento verdadero. Tercero, el sistema educativo no vio cambio a pesar de la llegada del pensamiento escolástico, verdadero, porque se siguió con lo mismo, ¿no? Luego, el tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios pertenece al señor Sepúlveda, verdadero. Sí, pues. La respuesta a letra debe ser la A. Muy bien, ¿ya? Bien, vamos avanzando antes que nos gane el tiempo. En la número 7, letra C. En la número 8, letra dedo. En la número 9, ahí está el pensamiento positivista. Número B, letra beso. Número beso, letra beso. En la 10, beso. Beso, ¿ya? En la 11, beso. Beso, ¿ya? Es correlacionar, ¿no? ¿Quién corresponde, no? Beso. En la 12, C. C. No te olvides, C. En la 13, A. ¿Ya? En la 14, beso. En la 15, dedo. Y tal haces tú. Próxima semana te damos las claves, ¿no es cierto? Las 5 últimas, la 1, dedo, el periodo escolástico, ¿no es cierto? Ya, eso fue lo que se trató, la condición humana del indio, ¿no? En la número 2, la ilustración. Letra A. Claro, un pensamiento netamente racionalista, ¿no es cierto? Acá Carlos me pregunta, sí, te digo que sí, Carlos, a tu pregunta, sí, ya, muy bien.
La número 3. La número 3. C. Ajá, C. ¿Ya? El romanticismo, ¿no? Entre conservadores y liberales, ¿no? Ese Bartolomé Larrer de Herrera era bravo, ¿eh? En la número 4, letra dedo, el criticismo, pues, ¿no? Y en la número 5, Deusto, ¿no? Ni hablar, ¿no? ¿Por quién se inspiró el señor Deusto? El francés, ¿sí o no? Verso, claro, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Bien. Me están pidiendo que en la número 7, ahí está, la letra C, ya Ángela, ahí está, la letra C. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Cómo que la F? Carlos dice la F. Muy bien chicos. Entonces ha sido un gusto de haber compartido con ustedes esta clase.